todos, me llamo Cristina Parra y represento a la Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica EDSEO. La Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica se constituyó por 3 socios fundadores, 2 de ellos somos los papás de Lidia. En el momento de su constitución, en el año 2012, pues hemos cumplido 2 añitos, no había absolutamente nada. Vosotros contáis con una ventaja que nos tenéis a nosotros. Estamos presentes en las redes sociales de Facebook, en Twitter, en YouTube y también en una web para alergias e intolerancias que se llama Vitamina 301. Ahí. Bueno, buenas tardes, yo soy la doctora Plata, soy la jefa del servicio de alergia y me acompañan, y sin ellos no hubiera sido posible, el doctor Pinillos, que es adjunto del servicio de gastroenterología, y la doctora Rosa Jiménez Feijó, que es adjunta de alergia. Bueno, ya en el 2003 el doctor Straumann y su equipo pues escribían en revistas de estas de factor de impacto 30 pacientes, todos adultos, la mayoría varones, y con unas edades entre 6 y 65 años y con un seguimiento medio de 7 años. Llamaban la atención en que estaban con buen estado de salud durante el seguimiento, con un estado nutricional estable y sin síntomas de enfermedad sistémica, pero con disfagia. De estos, 11 pacientes requirieron dilataciones, o sea que cuando se llegó al diagnóstico de esofagitis eosinofílica, este esófago, iremos hablando sobre la tecla, ¿no?, estaba ya tan afectado que se había hecho más estrecho, estenosado, que llamamos nosotros, y para que pudiera sobrevivir, pues tuvieron que hacerle dilataciones. En 7 de ellos una única dilatación y en 4 múltiples. 10 fueron efectivas. Veréis que yo voy poniendo mucha publicación de las que son médicas, que no me voy a ir extendiendo, ¿no? Entonces, la esofagitis eosinofílica en la edad pediátrica es un trastorno gastrointestinal con aumento del diagnóstico en la edad pediátrica, que es una inflamación crónica del esófago con presencia de eosinófilos, de mucosa esofágica. Más de 20 por campo es lo que se consideraba en el 2007, que afecta al sexo masculino predominantemente y a la raza blanca. La clínica depende de la edad. Cuando son menores de 5 años, vómitos, dolor abdominal, dificultad para tragar, pérdida de peso, poco apetito y aversión a la comida, y más mayores, impactación de comida y náuseas. Esto es una clasificación de lo que son las reacciones adversas a los alimentos. Si pensamos que son no tóxicas, o sea, uno se puede intoxicar por un alimento, no vamos a hablar de eso. Tiene una reacción adversa, pero no es una intoxicación. Puede ser una intolerancia. Todos habréis oído que, por ejemplo, hay gente que tiene una intolerancia a la lactosa y la leche no le sienta bien. La lactosa es una enzima, entonces es una intolerancia enzimática. Esto no es una alergia, es una intolerancia, puede ser metabólica, medicamentosa o indeterminada. Por otra parte, hay reacciones adversas que son alérgicas. Estas alérgicas a su vez se dividen en 2 grupos, mediadas por IgE y no mediadas por IgE. Las mediadas por IgE son las típicas reacciones alérgicas. Uno come una cosa y se le hinchan los labios, o le pica la boca, o le sale una erupción. En el caso más grave sería la anafilaxia, pero pueden ser pues urticaria, angioedema, puede ir con broncoespasmo y con rinitis por haber tomado algo, o síndrome alérgico oral, que es esto que os decía, que les pica la boca. Por otra parte tenemos las no mediadas por IgE, que se sabe que el mecanismo es inmunológico, pero todavía no sabemos bien todos los mecanismos intrínsecos, que uno de ellos, más conocida por todos, es la enfermedad celíaca, la proctocolitis alérgica, la enterocolitis, la enteropatía por proteínas, y por otra parte tenemos las gastroenteropatías eosinofílicas, que son lo que nos va a estar en esta tarde hablando con vosotros. Dentro de estas gastroenteropatías, si solo afecta al esófago, hablamos de esofagitis eosinofílica. La afectación eosinofílica puede ser solo en el esófago o en todo el tubo digestivo. Entonces, en ese caso son gastroenteropatías. Como veis, están a caballo entre las dos. Esta clasificación está aceptada ya hace tiempo y tienen una parte que pueden ser IgE, pero otra no mediada por IgE. Nosotros ya en el 2007 con la doctora Rosa Jiménez ya hicimos una publicación en Revista de Impacto con 14 pacientes que habíamos visto aquí, 12 niños y 2 niñas con una edad media de 11 años, que el intervalo desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico había sido de 11 meses.
La clínica que habían presentado, pues similar, y no me cansaré de repetirla, y todos la sabéis, 71% disfagia. Disfagia es dificultad para tragar. La mitad de ellos acompañada de shock, o sea, llegaba un momento en que esto les provocaba un shock. 28% con dolor abdominal, 14% vómitos y 7% solo con pérdida de apetito y escasa ganancia ponderal. En estos niños, la mitad de ellos tenían antecedentes familiares de atopia de primer grado. ¿Qué quiere decir esto? Que el padre o la madre o un hermano eran alérgicos. Esto es lo que nosotros llamamos antecedentes familiares positivos. A estos niños se les hizo estudio alergológico y tuvimos un 85% de sensibilización a alimentos, un niño con sensibilización exclusiva a inhalantes, no solo a alimentos. Los síntomas de enfermedad alérgica previos al diagnóstico de esofagitis eosinofílica fueron de 93%, o sea, 93% de los niños ya eran niños que nosotros controlábamos por una enfermedad alérgica y en el curso de ese control desarrollaron los síntomas de esofagitis. Estos estaban controlados por asma, por rinitis, alergia a alimentos, dermatitis atópica. Entonces, el 80% de los sensibilizados a alimentos estaban asintomáticos, o sea, a pesar de que por pruebas podíamos demostrar que un alimento le podía provocar problemas, cuando lo comía no notaba nada. 73%, o sea, 3/4 partes, estaban sensibilizados a más de un alimento. Más de la mitad a leguminosas. Y luego veréis que esto fue un hallazgo muy importante porque prácticamente hemos sido las primeras que describimos la sensibilización a leguminosas como posible causa de la esofagitis eosinofílica. Y esto va porque una persona se sensibiliza a las cosas con las cuales está en contacto. Y nuestra dieta mediterránea incluye las legumbres como una base muy importante. Entonces es lógico que los americanos no hayan descrito una sensibilización a leguminosas y la encontremos nosotros. Y el 20% tenían clínica de alergia alimentaria, pero ninguno había tenido anafilaxia por alimentos. En una revisión del 2013 que hicimos el año pasado, que se presentó en el Congreso Nacional, teníamos 20 niños con edad diagnóstico de 9,2 años y al inicio de 8,1 años, o sea, más de un año de decalaje, el 90% varones, con la misma, más de la mitad con historia familiar positiva de alergia y 83% positiva de alergia ellos mismos. Esta enfermedad empezó a describirse durante los años 80 y se creía que era como una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Lo que se empezó a describir era una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y la esofagitis eosinofílica fue simultáneamente descrita por dos series, americana y europea, en el 93 y 94. Entonces ya resulta que no todos los niños que nosotros pensábamos que tenían reflujo gastroesofágico iban a ser eso, y podía alguno de ellos ser esofagitis eosinofílica. Bueno, la epidemiología, toda esta diapositiva tan grande, es para decir que en el 2006, por ejemplo, había aumentado 18 veces en 10 años, desde el 96 más o menos, cuando se había empezado a diagnosticar. En niños, en Ohio habían descrito de 9 a 11 casos en el 2005, con una prevalencia de 52 casos por 1000 en el 2010. O sea que es una enfermedad que lo que creemos es que estamos ante la punta de un iceberg, que tenemos mucho por debajo y que todavía seguramente no estamos, primero no conocemos todo y segundo no se diagnostica todo. También podemos pensar si aumenta la incidencia o aumenta el reconocimiento, y vemos que sí, que realmente la incidencia aumenta. Esto es una serie del Dr. Straumann, americana, que entre 0 y 19 años, pues en los diferentes años se ha ido viendo mayor número de casos. O sea que por una parte, cuando se conocen más, se diagnostican más, y por otra parte sabemos que la incidencia aumenta. Esto es la serie del 2013 por edades, por grupo de edades. Si veis, estas dos barras son la edad pediátrica, o sea que un 50% y hasta un 100% de los niños, son niños, los demás son adultos cuando se diagnostican. Entonces, en el 2011, a nivel internacional y a nivel médico, se consiguió hacer un consenso actualizado de recomendaciones de niños y adultos afectos de esofagitis eosinofílica. Entonces nos define la esofagitis eosinofílica como una enfermedad crónica esofágica mediada por inmunidad, ya reconocemos que es mediada por inmunidad y antígenos,
clínicamente caracterizada por síntomas de disfunción esofágica e histológicamente por inflamación eosinófila. En este momento lo que se acepta es más de 15 eosinófilos por campo. Empezamos con más de 30, más de 20, ahora estamos en más de 15. El esófago, en principio, es una estructura que no tiene eosinófilos. Eosinófilos son unas células que también están en la sangre y los podemos ver en un análisis de sangre. Bueno, estas células normalmente no hay, en el esófago no hay. Entonces, si hay más de 15, por definición, esto ya es una esofagitis eosinofílica si no hay afectación del estómago o del intestino. Que haya una ausencia de respuesta histológica al tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. El inhibidor de la bomba de protones es el omeprazol, que todos conocéis, y todas las sustancias similares a él. Entonces, ahora se ha visto que hay algunos casos de esofagitis eosinofílica que responden, y por lo tanto, tenemos un primer diagnóstico cuando tenemos la biopsia, tenemos que hacer tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, ver si mejoran, es una esofagitis eosinofílica pero que ha respondido, y si no, ya tenemos que excluir la eosinofilia en otros tramos digestivos y ya tenemos el diagnóstico de esofagitis. Entonces ha habido un cambio en la abreviatura. Antes se decía EE del inglés, eosinophil esophagitis, y ahora, para tenerlo claro, se ha puesto EO, de eosinófilo, Esta es, en la literatura científica es lo que se encuentra. Incluye la palabra crónica para definir la enfermedad, incluye el término inmune, una respuesta adversa inmune a un antígeno responsable, los 15 eosinófilos por campo, y el tratamiento sería la dieta de exclusión y los corticoides tópicos, lo que hoy en día, en el 2011, que era el consenso, y hoy en 2014, se acepta como tratamiento. Incluye el término de esofagitis eosinofílica respondedores a inhibidores de la bomba de protones. Para hacer un poco de idea, esto sería la nariz y aparato respiratorio que va a los pulmones, y por aquí viene la boca y el esófago, que está justo detrás de la tráquea y el aparato respiratorio. Entonces esto quiere decir que los antígenos inhalados, lo que os decía de por ejemplo un polen, un hongo de la humedad, un ácaro del polvo, como hay esta cercanía de estructuras, también pueden afectar al eosinófilo, y por eso no siempre se encuentran alimentos. Por descontado, los alimentos seguro. Esto es la afectación, y entonces descartar que a nivel del intestino, aquí estaría el estómago y después el intestino, pues que la biopsia a nivel de intestino no tenga eosinófilos como tiene el esófago. Bueno, yo creo que esta ya la hemos comentado, variables las manifestaciones según la edad, y la clínica del reflujo gastroesofágico sería más pirosis, acidez y dispepsia. Entonces, si esto va con una pH-metría normal y mala respuesta al tratamiento de antirreflujos, de inhibidores de la bomba de protones, podemos decir que hay que pensar en la esofagitis eosinofílica. Si está muy afectado, la clínica llega a ser motora, quiere decir que ya se afecta tanto las mucosas del esófago que llega a haber una fibrosis y entonces no permite pasar la comida. Entonces ya tenemos síntomas motores como sería la dismotilidad o la disfagia. Bueno, muchas de ellas veréis que esta la hemos puesto porque es una revista de muchísimo impacto, el New England Journal of Medicine, y ya en el 2004 describían como un trastorno de la alimentación, vómitos, dolor abdominal, disfagia e impactación, y la media de edad, como veis, cuanto más pequeños, o sea, cuanto mayores es como más grave, ¿no? La media de edad de los que tenían impactación eran casi 17 años, los que tenían disfagia 13, y sin embargo los que tenían trastornos para la alimentación o por los vómitos eran mucho más pequeños. Esto es una publicación del equipo de gastro, el cual pertenece el doctor Pinillos, en el cual ya presentaron en el 2005 que veían un aumento de diagnóstico de esofagitis en nuestro medio. 11 pacientes en aquel momento diagnosticados, también veis el predominio de niños y la edad media más o menos siempre la misma. Los síntomas los mismos, disfagia, sólidos, impactación y otros, dolor torácico, abdominalgia, vómitos, rechazo del alimento. Dolor torácico es típico porque, como sabéis, pues el esófago pasa por el tórax y entonces muchas veces provoca dolor.
en esta publicación decían que 8 de los pacientes tenían pruebas de alergia positivas. Y si hacíamos un análisis de sangre, 3/4 partes tenían una eosinofilia periférica, o sea, en el análisis de sangre más eosinófilos de lo normal, y un aumento de IgE, que es lo que medimos para saber si el niño es alérgico o no, en un 63%. Entonces encontraron endoscopia normal en 7, traquealización en 2, punteado blanquecino, luego veremos, en 2, y dieta de exclusión en alergia alimentaria demostrada, o esteroides sistémicos durante 2 meses y tratamiento. Bueno, todo esto ellos lo publicaron ya en el 2005. En el 2013 seguimos con lo mismo, una revista de impacto y unos autores extranjeros, náusea y vómitos, el 65% de los casos, disfagia 40%, dolor abdominal, dolor torácico, trastorno de la alimentación, diarrea. Esto es cuando se inician los síntomas por estaciones y cuando se diagnostica. Como veis, no hay diferencia, pensando en lo que son alergenos inhalantes. Más o menos un 25% se diagnostican, o sea, empiezan los síntomas en cualquier estación del año. Y el diagnóstico es más en otoño e invierno, pero yo creo que esto en verano menos corresponde a las vacaciones, o sea que esto no tiene más problema, ¿eh? Entonces, la clínica, pues lo mismo, desde el trastorno en la alimentación, los vómitos, dolor abdominal, disfagia, impactación y ya estrechamiento del esófago. Como veis, muchos de los adultos, o sea, son menos los niños y aquí son más los niños, ¿no? Entonces, es una cosa progresiva, lo cual nos dice que tendríamos que ir a diagnosticar los niños pues mucho antes de que lleguen por lo menos estos 2 momentos, la impactación y la afectación estructural del esófago. Las diferencias de la clínica del niño y del adulto es que más del 70% de los casos tienen disfagia crónica o intermitente, los adultos no hablan de vómitos. Impactación es el síntoma que conduce más frecuentemente al diagnóstico. Dolor retroesternal. Los hallazgos de la endoscopia son desde la normalidad hasta una tercera parte de los niños pueden tener una endoscopia normal, de visu, cuando la ve el endoscopista, el gastroenterólogo con el endoscopio, ¿no? En otros ven una traquealización del esófago, erosiones, punteado, estenosis, ahora lo veremos. Y ves, aquí en otra publicación, más del 50% el aspecto del esófago es normal. Entonces, ¿qué estrategias adaptativas hacen las personas adultas o los adolescentes, o sobre todo los adultos? Comen lentamente, mastican de manera prolongada, ingesta frecuente de líquidos, van comiendo y van bebiendo agua para poder pasar la comida, sobre todo con comidas secas y fibrosas. Entonces es importante para el médico investigar y preguntar si se ayudan con agua para poder tragar, si eres el último en levantarte de la mesa, si masticas la comida durante mucho tiempo o si evitas comer ciertos alimentos como pan, arroz o carnes. Estas son imágenes de nuestro equipo de endoscopistas, doctor Pinillos y colaboradores, en el cual él os las explicará mucho mejor que yo, pero yo creo que aquí se ven estos surcos que no son normales, aquí ya empezamos a ver algunos punteados blanquecinos que aquí son muy marcados. Esto sería lo que llamaríamos la traquealización del esófago. El esófago es un tubo recto y la tráquea tiene como anillos. Entonces, como veis, aquí hay anillos y sería lo que llamamos traquealización del esófago. Entonces, ¿qué tenemos de la endoscopia hoy en día? Que hay que realizar endoscopia a todo paciente que tenga una sospecha de esofagitis eosinofílica, que hay que tomar biopsias múltiples y de varias zonas del esófago superior, medio e inferior, por lo menos 3 biopsias de cada zona. Biopsiar el estómago y el duodeno para ver que ahí no se trata de una gastroenteropatía eosinofílica. Y luego puede haber endoscopias terapéuticas, que debido a la impactación sea una endoscopia urgente porque haya que desimpactar. Ya que la hacemos, de todas maneras tomamos biopsia. O bien una endoscopia programada para conseguir dilataciones del esófago. Aquí tenéis una imagen preciosa de un garbanzo atascado en el esófago de este niño, ¿eh? Entonces, impactación alimentaria secundaria a esta estenosis. Si el garbanzo se impacta aquí, no pasa nada, ni la saliva. Y por lo tanto, el niño que está impactado no puede tragar y además empieza a salivear y es un problema
urgente, no urgente de cara a la vida, pero claro, no puede estar así, por lo tanto hay que acudir, y aquí una vez después de desimpactado. Esta imagen tan bonita que es, y es del año 2007, me parece, sí, 2007, o sea que, como veis, ya en el hospital hace bastante tiempo que estábamos con este tema. El 94% prácticamente son niños y el 6% niñas, y sería los pacientes con esofagitis eosinofílica, otras enfermedades alérgicas que tienen, y según las series, y aquí tendríamos nuestra serie, que más o menos una tercera parte tienen enfermedades alérgicas. La asociación con la atopia, que ya lo he comentado, pues está el 70%, de ellos el 80% con alergia respiratoria y el 90% con sensibilización a alimentos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una historia clínica detallada, hay que hacer unas pruebas cutáneas, en ocasiones hacemos también pruebas de parche. No da mejor diagnóstico la combinación de las dos pruebas, y por lo tanto no siempre las hacemos. Determinamos una IG específica y en estos momentos también hacemos una caracterización molecular de los alimentos que nos han salido, o de las proteínas que nos han salido positivas. Aquí tenéis una lista de lo que encontramos habitualmente positivo: leche de vaca, huevos, frutos secos, LTP. LTP es proteína transportadora de lípidos y es una proteína que es ubicua en el reino vegetal, puede estar en pólenes y en alimentos. Y esto es lo que por eso decimos ahora caracterización molecular, porque hay alimentos que la pueden compartir, y entonces a lo mejor alimentos diferenciados tienen la misma proteína, y si están sensibilizados al ETP pues no toleran la avellana, y además no toleran el melocotón, que en principio son dos alimentos que no identificarías como iguales, porque ni es un fruto seco ni nada. Entonces en este momento, en el año 2013-2014, nosotros ya estamos en diagnóstico molecular. Merluza como pescados, guisante, lenteja, soja. La soja se utiliza poco en nuestro medio, pero como en Estados Unidos se utiliza mucho, y también cuando tenemos que hacer dietas, para las dietistas y nutricionistas es un buen aporte proteico, atestamos siempre individualmente, no porque sea muy frecuente en la alimentación de los niños de España, pero sí porque a lo mejor al tener que hacer una dieta sí que les vamos a mandar que tomen soja. El arroz, el trigo, el maíz, ternera, cerdo, pollo. Esto es de la publicación aquella que os decía, en el cual pues, ya decidimos que había una importante sensibilización a legumbres, pero ahora también el doctor Molina Infante, que está en Extremadura y que ve adultos, pues también, como es español, y en Extremadura, como en La Mancha, la legumbre es un alimento de primer orden, pues también ha descrito que la sensibilización a leguminosas por PRIC, por pruebas de parche, está bastante diferenciada en los pacientes con esofagitis eosinofílica. Las pruebas cutáneas nos dan poco valor, nos orientan, pero no tienen una especificidad muy importante. Como veis, la leche hasta un 40% tiene un valor predictivo negativo, o sea que no nos dice si realmente es un alimento que está implicado en la patología de la esofagitis eosinofílica. En este último año, en el 2012, una de las publicaciones importantes a nivel internacional dice que la terapéutica dietética puede incluso revertir la fibrosis subepitelial en los pacientes con esofagitis eosinofílica. La doctora Mirna Chejade trabaja en el Mount Sinai de Nueva York, y tenemos la suerte de que nuestro curso anual, que lo hacemos en marzo para médicos, pues va a venir, y el doctor Pinillos y la doctora Rosa Jiménez van a ser sus coetáneos en la mesa, y vamos a disponer de una mesa redonda sobre esofagitis eosinofílica a nivel científico. Pues yo creo que será fantástica. La verdad es que ella prácticamente en el Mount Sinai de Nueva York pues solamente ve niños con esofagitis eosinofílica, no se dedica a otro tema. Entonces, ha sido la primera que ha descrito que la terapéutica dietética puede revertir todo, incluso la fibrosis, que hasta ahora no se pensaba. Entonces el tratamiento va a estar fundamentalmente basado en la dieta, en los fármacos, y llegado el caso, si no hemos podido, pues las dilataciones. Como decíamos, primero siempre hay que hacer un tratamiento con omeprazol o similares,
el tratamiento de inhibidor de bomba de protones y ver si responde. El tratamiento farmacológico en los niños tiene un problema importante y es que no sabemos hasta cuándo. Entonces, sabemos que responden, esto lo tenemos clarísimo, lo hemos visto, nuestros niños responden al tratamiento con esteroides, los esteroides tienen que ser deglutidos y por lo tanto, o sea, tragados y por lo tanto tienen afectación sistémica y no sabemos hasta cuándo. Como todos sabéis, los corticoides, lo que hemos visto es que cuando dejas de darlo, la esofagitis eosinofílica vuelve a aparecer y como sabéis, los corticoides pues tienen mucho efecto secundario a todos los niveles, pero sobre todo a la edad pediátrica. Entonces, desde que tenemos la posibilidad de dieta, nosotros somos más tratamiento dietético primero, y si no responde daríamos esteroides. Sería fluticasona, la budesonida en gel viscoso, también la ciclesonida, bueno, hay varios fármacos. También es verdad que hay casos y situaciones en las cuales a lo mejor llevar una dieta durante tanto tiempo pues puede ser muy complicado. Y si esto puede ser muy complicado, pues claro, no vamos a dejar al niño sin tratamiento y yo creo que es una cuestión, y bueno, yo creo, cuando digo yo, es nosotros creemos que esto es una cuestión que se debe tratar con las familias y ver los pros y los contras de cada uno de los tratamientos. Con los esteroides sistémicos sabemos que hay desaparición de síntomas, mejoría, pero no resolución de la infiltración mucosa y hay una alta tasa de recurrencia tras la suspensión. Entonces estarían indicados en situaciones de urgencia que requieran una resolución rápida para poder un tiempo darle corticoides y después ya seguir con otros tratamientos. Tratamientos en desarrollo serían anticuerpos monoclonales, el anti-L5, que todavía hoy no está en el mercado, pero el anti-IgE sí que está en el mercado, el omalizumab. Hay algunos que responden, pero no todos, y entonces se ha utilizado en gastroenteropatías eosinofílicas totales con afectación esofágica, gástrica y duodenal. Hay una mejoría en el estómago y en el duodeno, pero no se ha visto una mejoría en el esófago. Entonces, teniendo esofagitis eosinofílica solo, no, en este momento todavía no está aconsejado el omalizumab como tratamiento de primera línea. Entonces ya nos vamos a centrar un poquito en las dietas. ¿Qué dietas podemos hacer para estos niños? Pues por una parte la dieta dirigida, la dieta empírica o la dieta elemental. Todo esto son las bibliografías que apoyan este tipo de tratamientos. Entonces sabemos que la dieta dirigida hasta un 70% de los casos responden bien. En la empírica los niños responden mejor que los adultos, 74% y la mitad de los adultos. Y la elemental prácticamente la gran mayoría, más del 90%, responden. ¿Qué diferencias hay entre la dieta dirigida y la dieta empírica? La dieta dirigida sería según los análisis y las pruebas que encontramos en estos niños, o sea, dirigida por la IgE sérica y por las pruebas cutáneas, sabiendo que hemos dicho que la sensibilidad y la especificidad son variables, que los dobles positivos son menos del 10%, por eso os decía que normalmente las pruebas de parche las hacemos poco, Hay muy baja sensibilidad a la leche de vaca se piensa que es el alimento más frecuentemente implicado en la esofagitis eosinofílica, así está descrito, y sin embargo con la dieta dirigida se ve poca sensibilidad y 3/4 partes mejoran. La media de alimentos que hay que quitar por paciente en estas dietas dirigidas, como son niños polisensibilizados, es de 5 alimentos. Entonces, la dieta empírica, es una publicación, bueno, es una comunicación a un congreso del doctor Lucendo. El doctor Lucendo es un gastroenterólogo que está en el Hospital de Tomelloso, en La Mancha, y que él hizo su tesis doctoral sobre esofagitis eosinofílica en Madrid, donde se formó y después se ha ido a vivir allí, y la verdad es que es pionero en el diagnóstico en España de esofagitis eosinofílica, sobre todo en adultos. Entonces, de 69 pacientes, él veía que con la dieta empírica tenía más de un 60% a leche, casi un 30% a legumbres, a trigo, huevos, arroz, maíz, pescados, mariscos, frutos secos y soja, y encontraba que 3/4 partes aproximadamente eran respondedores, pero estos, solo un alimento era una 1/3 parte de los pacientes, o sea que podían hacer dieta de solo un alimento. Otra 1/3 parte tenían que hacer dieta de 2 alimentos y de 3 o más otra 1/3 parte. Con lo cual la dieta dirigida y la dieta empírica, como veis, no se diferencian mucho, porque
La dieta empírica, en principio, nosotros en el hospital hemos consensuado que con todo el aval científico que hay y nuestra experiencia, hacemos una dieta empírica de 6 alimentos y esta es una publicación de Kawalbala del 2006 en la cual es un estudio retrospectivo de 60 hacia efectos de esofagitis eosinofílica y 35 sin leche, soja, trigo, huevo, cacahuete, nuez y pescado. Como veis, aquí tenemos la resolución de predieta y postdieta con la dieta elemental, que en todas las publicaciones y también en nuestra experiencia realmente es la más efectiva, pero también la más complicada. Esto es un artículo del 2012 sobre solo la eliminación de leche, que como se ha empezado a decir que cada vez más estamos seguros de que la leche de vaca tiene mucha afectación. Entonces aquí vemos que la remisión, la mediana de edad, la mediana de edad era de 4 años y entonces la media de eosinófilos era de 76 y en los que falló esta dieta sin leche la mediana tenía 8 años y los eosinófilos en el esófago eran de 113. O sea, conforme va avanzando la enfermedad va dando mayor expresión tanto a nivel de biopsias como a nivel de síntomas. Los alimentos que se han identificado como causales, pues el trigo, la soja, los huevos, la leche y otros ya en menor proporción. Los éxitos dietéticos dependen por una parte de las pruebas cutáneas y de sangre. En la leche veis que es la que menos depende, o sea, a veces encontramos niños con leche negativa y que sin embargo luego si les das leche empeoran. Si se hace una dieta con leche, huevos y trigo ya tenemos mejor éxito. Si se hace una dieta de 6 alimentos el éxito mejora. Y aquí es la dieta incluyendo las carnes también. Y aquí según los test cutáneos más la leche, que es la que nos da mayor efectividad. Y esto es la dieta vegana de los americanos, que ellos hacen dietas veganas también. Estos son pacientes con identificación de alimentos causales y el porcentaje de éxitos de las dietas. Entonces vemos que la mayoría tiene una media de 4 o 5 alimentos, los que ya hemos comentado, y hasta un 25% tienen alergias graves que son incapaces de tolerar ningún alimento sin síntomas ni cambios histológicos. En nuestra serie, en nuestro hospital, lo que hemos encontrado haciendo pruebas cutáneas a alimentos es que a las legumbres, esto es del año pasado, encontramos que más del 65% de los niños están sensibilizados a legumbres, más del 50% a la leche, el 50% a frutos secos, menos a pescado, a huevo, a trigo, a maíz, a marisco y a la famosa LTP que os comentaba. Si miramos la sensibilización a aeroalergenos, lo más frecuente es a los ácaros, pero esto es normal porque en nuestra población la alergia ambiental más frecuente es a los ácaros. Esto no es lo mismo si estáis en La Mancha, por ejemplo, que seguro que la sensibilización aeroambiental más frecuente son los pólenes. Nuestra zona es una zona carina, luego los pólenes y separando de pólenes las gramíneas y los hongos. Esto ya sería por diagnóstico molecular. Todas estas barras corresponden a neumoalergenos y por aquí son los alergenos estudiados, los alimentos estudiados con diagnóstico molecular, y aquí como veis tenemos pues la LTP, la PR10, las profilinas, la porcalcina, tropomiosina, todo esto son ya moléculas de proteínas que no son un alimento en sí, pero que están implicadas en muchos de ellos, y este es el estudio que nosotros hemos encontrado. Entonces, en resumen, podemos decir que la dieta elemental es superior a la empírica y a la dirigida. La empírica es similar a la dirigida en respuesta y número de alimentos eliminados, y la dieta empírica está descrito que es efectiva en adultos con esofagitis eosinofílica. En este caso nos podemos encontrar que esta segunda fibroscopia, después de tratamiento con IVPs, sea normal, tenga menos de 15 eosinófilos y tenga un estudio de alergia negativo. En este caso diremos que este niño tiene una esofagitis eosinofílica que ha respondido a inhibidores de la bomba de protones y se le hará un seguimiento clínico. Por otra parte, nos podemos encontrar que tengamos una biopsia normal, pero tenga un estudio de alergia positivo y a lo mejor no ha tenido síntomas, tal como hemos comentado antes. En este caso hablaremos que es un niño que está sensibilizado a ese alimento,
pero no que es alérgico, porque no podemos demostrar que ese alimento le ha dado problemas. Y entonces el servicio de alergia le tiene que hacer un seguimiento clínico. Por otra parte, podemos tener una biopsia anormal después del tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, o sea, sigue teniendo la esofagitis eosinofílica y además tiene un estudio de alergia positivo. En este caso, confirmamos que es una esofagitis eosinofílica que no responde y hará una dieta de eliminación dirigida a los alimentos que le han salido, más dieta exenta de leche de vaca. Y en el caso de que tenga más de 15 eosinófilos por campo, pero el estudio de alergia sea negativo, también lo diagnosticamos de esofagitis eosinofílica. En este caso hará una dieta empírica de eliminación, no hemos demostrado ningún alimento, con dieta empírica o una fórmula elemental o tratamiento médico. Y en esta columna de aquí, si la dieta de eliminación dirigida con leche de vaca no hay respuesta, pasaremos a la dieta empírica o elemental. Todo esto quiere decir que cualquiera de estas fases va con biopsia. Y entonces esto es un escrito del doctor Lucendo, publicado el año pasado, en el cual explicaba cómo va introduciendo los alimentos y va haciendo nueva biopsia para ver si este alimento mejora o no mejora. O sea, empeora la esofagitis después de haber introducido el alimento. Entonces, este es un orden que se sugiere para reintroducción de alimentos, pero siempre en las investigaciones y los tratamientos tienen que ser cortados y hacer un traje individual, pero no pueden crear más morbilidad que para el paciente y la familia que la enfermedad en sí. O sea, pensar que estas dietas son dietas muy complicadas, que estamos hablando de 8 semanas, que no se puede salir el niño para nada, que tiene que seguir la dieta estricta, y luego hay que hacer una biopsia y a lo mejor la biopsia está igual de mal. Entonces, realmente es bastante desesperante y entendemos que la situación familiar pues, se ve afectada por el diagnóstico de esta enfermedad del niño. Consideramos que todavía en el 2014 tenemos unos retos importantes, como es la definición de los diversos fenotipos de la enfermedad, por qué afecta más a los niños que a las niñas, por qué hay diferentes respuestas a diferentes tratamientos, a los diversos tratamientos. Hay que desarrollar la mejora identificativa de los alérgenos alimentarios. Para la alergia mediada por IgE está muy clara, pero para estas alergias intermedias entre mediada por IgE y no, todavía tendremos que desarrollar mejores armas diagnósticas. Sería bueno desarrollar unos biomarcadores para el diagnóstico, para el tratamiento, para el pronóstico, que pudiéramos deciros, como este niño le ha salido este biomarcador tal, pues sabemos que es un niño que cuando tenga 15 años más esto habrá funcionado así, así y así. Esto en este momento no sabemos cómo va a ir, sabemos cómo va cuando lo miramos, pero no el pronóstico que tiene a largo plazo. Papel de los nuevos tratamientos en la enfermedad resistente y necesidad e importancia del tratamiento y seguimiento de los pacientes asintomáticos. O sea, aunque el niño se quede bien, pensamos que no podemos darnos el alta, que tenemos que seguir controlando a los niños. Entonces, como conclusiones diríamos que es una enfermedad crónica que afecta a niños y adultos, la prevalencia va en aumento, implica una infiltración eosinofílica transmural y fibrosis subepitelial del esófago. Los tratamientos efectivos hoy por hoy son la dieta y los corticoides, y para esto no hay duda, y la correcta caracterización clínica de la esofagitis eosinofílica requiere la colaboración de gastroenterólogos, alergólogos, patólogos, nutricionistas y dietistas, y en algún caso, tal como ha comentado Cristina, también psicólogos. Pero este sería el equipo fundamental que tiene que estar valorando al niño con esofagitis eosinofílica. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y perdonad el rollo.